Bueno, buenas tardes con todos y todos. Les saluda el ingeniero Lambruschini. El día de hoy tenemos programada la exposición a cargo de lo que vendría a ser el tema de cálculos hidrológicos con Hidroesta, a cargo del grupo conformado por los siguientes alumnos, a los cuales voy a agradecer, me confirmen su asistencia, ¿ya? Céspedes Quirós, Céspedes Quirós está, Damasino Muri, Figueroa Vilca, Presente, ingeniero, buenas tardes. ya Figueroa sí está, León Olortegui, León Olortegui, López Heras, Presente, ingeniero López Heras. ya que López ahora sí está, León Olortegui, ¿no? Martínez Ponciano. Ya a ver, si Figueroa me dice qué pasó con quiénes han elaborado el trabajo, porque solamente han contestado dos. Sí, ingeniero, hemos trabajado solamente tres personas. ¿Quiénes son? Damasino Mori, mi persona Figueroa y López Heras. Damasino Mori, tu persona y López Heras, pero Damasino Mori no está. Sí, recién acabo de ingresar. Tenía problemas con su línea, ingeniero. Ya está ingresando. Ya. Damasino Mori, ¿quién más me dijiste? López Heras y Figueroa Vilca. Ya. A ver, inicien con su exposición de una vez, ¿ya? Sí, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Logra ver la pantalla? Sí, pero tienes eco. López Geray empieza con la exposición, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, compañeros y compañeras, todos presentes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la exposición que nos tocó sobre un programa, un software muy importante en el campo hidrológico, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, compañero. Ya, en la introducción. Bien, hablaremos sobre un software muy importante en el campo hidrológico, lo cual nos ayuda a realizar cálculos, simulaciones rápidas y determinar los caudales o precipitaciones de diseño, ¿no? También nos permite el cálculo de la precipitación promedio por los métodos de promedio aritmético, polígono de Thiessen y Soyetas, ¿no? Siguiente. Siguiente. Compañero, siguiente diapositiva, por favor. Está el siguiente. No logro visualizarlo bien. La siguiente diapositiva, compañero. Ya está el siguiente. No lo logro visualizar. Sale.
Por favor, de una vez. Bien, continuamos. Es un software muy importante, ¿no? En la cual nos ayuda para hacer cálculos, todo lo que es en el campo hidrológico. Como vamos a ver más adelante, sobre qué nos permite realizar este programa, que es muy importante y facilita datos muy laboriosos, ¿no? Para poder hallar sobre, ya sea una cuenca, ya sea muchos campos referido a lo que es hidrología. Siguiente, por favor, compañero. Ya. Para un estudio hidrológico tenemos tres casos. Cuando tenemos datos de caudales, otro es cuando tenemos, cuando son datos de precipitaciones, cuando no tenemos los datos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos datos ni de caudales ni de precipitaciones. Es ahí donde debemos nosotros aplicar los métodos empíricos, como son uno de ellos, ¿no? El método racional. Otra, la metodología que se utiliza en el método de MAGMAT, que esto también lo tiene este software, ¿no? Hidroesta. En el método estadístico podemos utilizar los caudales, que trabaja con el método de Gumbel y el método de Nash. Y también para que la precipitación se pueda trabajar con el análisis, también se puede trabajar con el análisis de tormenta. Que esto debemos trabajar con... Es un ratito, compañero, no lo pases ya. Eso otra vez debemos trabajar con la precipitación máxima de 24 horas. Ahora sí, siguiente. Este software nos permite varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como calcular los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados, tanto con los métodos tradicionales, como son momentos lineales. También nos permite calcular los cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple, así como regresión polinomial, ¿no? También nos permite evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones. Normal log, normal gamma, log Pearson, tipo 3, Gumbel y log Gumbel. Tanto con momentos ordinarios como con momentos lineales. Si la serie de datos se dice que se adjunta a una distribución, nos permite calcular, por ejemplo, los caudales precipitaciones de diseño, con un periodo de retorno dado o con una determinada probabilidad de ocurrencia. Siguiente. También nos permite calcular la curva de variación estacional o la curva de duración, que son eventos de diseños con determinada probabilidad de ocurrencia, ¿no? También nos permite realizar el análisis de una tormenta y también se calcula con esto las intensidades máximas a partir de datos de pluviogramas, ¿no? Así como la intensidad máxima de diseño para una duración y un periodo de retorno dado a partir del periodo de intensidades máximas. También permite el cálculo de la precipitación promedio por los métodos de promedio aritmético, polígono de Thiessen e isoyetas. También se calcula los aforos con molinetes y correntómetros, ¿no? Los cálculos de los caudales máximos también con métodos empíricos, como ya se dijo hace poco, con MAGMAT, ya sea racional y estadístico, con Gumbel y Nash, ¿no? También calculamos la evapotranspiración con los métodos de Torway, Blaney, Gridley, Penman, Alries y cálculos del balance hídrico, entre otros, ¿no? Es un programa que nos facilita muchas cosas. También se puede calcular a partir de la curva. Compañero, ¿puede avanzar? Siguiente. Ahora sobre tecnologías nuevas, voy a dar paso a mi compañero siguiente que va a continuar con la exposición.
Buenas tardes, ingeniero. Voy a responder sobre algunas tesis sobre Hidroestar. Tenemos a la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Hidráulica. Su título de investigación o su tesis es la zonificación de áreas inundables en la localidad de Santa Bárbara, ocasionando por avenidas extraordinarias de la quebrada San, San Barba, Baños del Inca. Su abstract es relacionado en gran parte al programa que es Hidroesta, ¿no? Eh, el presente estudio tiene como objetivo principal identificar y cuantificar las áreas inundables en las localidades de Santa Bárbara por las avenidas extraordinarias que está en la quebrada de Santa Bamba, comprendiendo en la localidad evaluada más o menos 920 metros y un área semiurbana de 54,81 hectáreas, que está ubicado en Baños del Inca, en la cual se llevó a cabo el modelamiento hidrológico e hidráulico, para el cual se empleó información satelital, meteorológica, intensidades, ocasión eh, y topografía de la zona de estudio, ¿no? Para ello se determinó las diferencias, los diferentes parámetros geomorfológicos en la cuenca de la quebrada Santa Bamba, así como los caudales máximos, las consideraciones de riego, un 25%, válido para 3, 15, 30 y 60 años, generando un periodo de retorno de 10, 50, 100 y 200 años respectivamente para dicho análisis. Se ha empleado las intensidades máximas de las estaciones de Augusto Wember. Para posteriormente se realizó la transferencia de información de la cuenca que se ha estudiado, ¿no? En las cuales se han obtenido las respectivas curvas, la IDF, para luego aplicarla en el método racional determinado por los caudales 53,41, 66,06, 72,39 y 79,33 metros cúbicos sobre segundo para los diferentes escenarios analizados. Posteriormente se ha empleado el modelamiento bidimensional en IBER en el conjunto con herramientas de sistemas informáticas geográfica, SIG. Se identificó y cuantificó las áreas inundables afectando a la localidad de Santa Bárbara en 3,07, en 4,01, en 4,89, en 6,39 hectáreas, para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 200 años respectivamente, respetando las zonas considerables, ¿no? Para esta tesis se utilizó una serie de pasos que los voy a mencionar. La primera fue en etapa de campo y levantamiento topográfico, en la cual se identificó y se reconoció la zona donde se planteó la investigación respectiva, la misma y correspondiente en el tramo de la quebrada de Santa Bamba, que atraviesa la localidad de Santa Bárbara, así como las zonas aledañas a dicho cauce natural. Para este presente estudio se realizó un levantamiento topográfico del cauce y llanura de inundación con el empleo de un GPS diferencial. Cabe resaltar aquí que el GPS diferencial tiene una precisión de 2 milímetros. Y ya, conjuntamente se cuantificó las dimensiones de las estructuras hidráulicas existentes a lo largo del tramo evaluado. Estuvo analizando la etapa y campo de levantamiento topográfico, según las tecnologías nuevas. Aquí se pudo haber empleado, que es el uso del dron, ¿no? ¿Por qué? Porque te da una precisión en la horizontal y en la vertical de 2 centímetros y en altitud de 2 centímetros igualmente, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre un dron y la estación total? Es la precisión y el nivel de detalle que te podría dar, ya que en la actualidad también se está utilizando el dron para
para el programa que es el ARGIS. Ah, bueno, claro, y posteriormente con la información que se ha obtenido en el campo, pues se pasó al AutoCAD, que es el del Civil 3D. eh, y de ahí, pues se estimó unos ciertos parámetros geomorfológicos que se determinaron los parámetros de forma, el relieve, el drenaje, el correspondiente a la cuenca y a las quebradas de Santa Bárbara, de Santa Bamba con el apoyo del software del ArcGIS, el 10.3, conjuntamente con hojas de cálculo de Microsoft Excel, para el cual se consideró como punto de emisor las siguientes coordenadas, que es en este y norte. Se utilizó una información de cartográfica, escala de 1 al 50, correspondiente a la zona de 15F y 15G, así como se empleó un modelo digital de la evaluación de las zonas de resolución de 12 metros correspondiente al satélite Alos Pulsar. Este es el segundo, vamos a pasar hacia el tercer paso, que es el análisis estadístico de la información de la pluviométrica. Con esta información obtenida del CENAMI, que, bueno, esta tesis de Cajamarca, ya correspondiente a las intensidades máximas de la estación de Augusto Weber-Wow, en Cajamarca, comprendida entre los años de 1973 y 2015. Con la ayuda de Microsoft Excel se procedió a determinar las intensidades máximas en milímetros por hora, ajustando los datos a la distribución Gumbel, siendo necesario encontrar primeramente los parámetros de escala y posicionamiento respectivamente. Esta intensidad se obtuvieron para distintos periodos de retorno, considerando la probabilidad de falla en la predicción como el periodo válido para las predicciones. Esto es una tabla de periodo de retorno a partir de un riesgo J por ciento, ¿no? Que J puede ser entre 25% y N los años, 3, 15, 30 y 60 años. Y el periodo de retorno, 10, 50, 100 y 200 años. El corto plazo es la estimación de caudales máximos, el coeficiente de escorrentía, la intensidad. En el caso del coeficiente de escorrentía, para la determinación del coeficiente de la cuenca en estudios se utilizó información concerniente a la pendiente del terreno, ¿no? Que es la cobertura de la vegetación, el tipo de suelos. Esos dos últimos estos valores fueron recopilados en la zona ecológica y económica de Cajamarca, los cuales fueron procesados para la cuenca de la quebrada de Santa Bárbara. La intensidad. Para la intensidad se ha determinado esto con el tiempo de concentración para la cuenca de estudio, la cual se determinó mediante la forma de Kirpich. Posteriormente, para los datos de intensidad de transpuestas para los distintos periodos de retorno, como para las distintas duraciones, se procedió a ingresar al software, ¿no? Que es el HydroStar 2. Bueno, posteriormente se ingresó los datos correspondientes a los tríos, como son el periodo de retorno, la duración y la intensidad. Seguidamente se seleccionó el botón de calcular y así se obtenió la ecuación de ajustes de correlación potencial múltiple, el cual le permitió encontrar los diferentes intensidades máximas para los distintos periodos de retorno y de duración. También se empleó este software para tener los datos de intensidad transferidas para los distintos periodos de retorno en distintas duraciones y se determinó las siguientes ecuaciones de intensidad, el cual es válida para la cuenca, ¿no? De Satabamba. Esta es una ecuación de cuenca de Satabamba que tenemos. Y la segunda tesis que referente al programa es de la Universidad de la Privada del Norte,
que su título de tesis es Cálculo de socavación del puente de Libertad mediante las simulaciones hidráulicas en el ERAS y datos hidrométricos con Hidroestra, ¿no? En los años 1965 al 2017, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo. Esa tesis fue hace poco, fue el 2020. Referente al abstract, dice que la presente tesis se desarrolló en el sitio de San José, en la provincia de Pacasmayo, con el objetivo de estudiar el fenómeno de socavación en el puente de Libertad. Mediante las simulaciones hidráulicas con el ECRAX, se realizó estudios básicos de ingeniería en conjunto con el software de Civil 3D, el River Hidroesta y el ARGIS para obtener informaciones técnicas que permite realizar un modelamiento hidráulico de régimen de flujo permanente en el ECRAS del estudio topográfico que se obtuvo con relación al río, ¿no? GTPQ. En el software de que es el Civil 3D se tomó como referencia el levantamiento topográfico de 48.302 metros del río, del estudio geotécnico mediante el análisis granumétrico del material del río, la determinación de los DMs, el D50, el D95 y el en 12.319 milímetros, en 12.351 y en 36.303 milímetros, ¿no? Respectivamente. Este estudio ha servido para determinar las características geomorfológicas de la cuenca Jequetepeque mediante el ARGIS que se obtuvo, ¿no? Los perímetros, la longitud de cauce principal, los caudales de diseño en los diferentes periodos de retorno, que son 10, 50, 100, 300 y 500 años, mediante los métodos estadísticos con Gumbel, Nash, Pearson 3 y log normal, y los empíricos que es MACMAT, Fuller, Regional de Grad y TUSI, en los programas de River e Hydroestar, se han determinado los caudales de diseño, ¿no? 875.01 metros cúbicos sobre segundo, 1271.42, 1442.14, 1712.73 y 1838.55 metros cúbicos sobre segundo. A lo que me gustó de esta tesis es qué técnica utilizó, ¿no? Para el modelamiento hidráulico, pues lo primero que hizo es un estudio topográfico, lo segundo es un estudio hidrológico, lo tercero es un estudio geotécnico y lo último la socavación, en las cuales para esta técnica utilizó mm, estos software, ¿no? Que es para la topografía utilizó el Civil 3D para obtener los datos geométricos seccionados del río, que es la topografía. Eh, para el estudio hidrológico utilizó el ARGIS, la condición que se obtuvo, ¿no? Las condiciones de estudios hidrológicos, que se empleó las fórmulas de Laursen, y pues también obtuvo de esto los datos de socavación en general y local. Y también utilizó el River Hidroesta para los caudales de diseño y también utilizó el River para que diseñe estructuras de protección, ¿no? Y el Excel. También en esta tesis de lo que hizo es, ¿no? Yo uso el River para sacar métodos estadísticos, métodos empíricos, uso el Hidroesta para los métodos estadísticos que son en Google, el Delta Q y el Nash en Delta Q y demás, ¿no? En las cuales se utilizó, claro, el Hidroesta y se obtuvo estos cálculos de caudales de diseño con el programa Hidroesta. Claro que sigue los pasos de la anterior tesis, ¿no?
Y también se obtuvo el cálculo de caudal de diseño con el programa que es el hidroesta, a un periodo de retorno de 500 años, con Gumbel más delta Q y Nash más delta Q. Con referente a los proyectos de hidroesta, tenemos para, o sea, no es que hidroesta es un programa que es como ah, un final, ¿no? Hidroesta es como un brazo de pulpo que se utiliza para, para sacar datos. En este caso, para la construcción de Puente de Tingo María, que es de Castillo Grande, se utilizó también el programa Hidroesta para saber la socavación que podría tener este río a un periodo de tiempo, ¿no? Y también tenemos bueno, esto es eh, la central hidroeléctrica de Chaclla, que está ubicada en Pachitea. De igual manera, se utilizó el programa Hidroesta para obtener, pues, el caudal de diseño y para que tengas la intensidad, ¿no? Y pasamos con el modelamiento con Hidroesta, que es lo más interesante. Gracias. ¿Qué tal? Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve, Carlos. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hacer un pequeño ejemplo con Hidroesta. Una breve introducción. ¿Qué nos da Hidroesta, no? El producto de ese trabajo proporciona a un ingeniero civil, a un ingeniero agrónomo, a un agrícola, datos hidrológicos y a otros que son importantes, ¿no? Para trabajar en el campo. Una herramienta que permite realizar cálculos, simulaciones rápidas y determinan los caudales o presentaciones de diseño. Como decía mi compañero anterior, Hidroesta no necesariamente es un programa que te va a solucionar todo el modelamiento. Solamente nos sirve de gran apoyo para obtener datos importantes, ya que funciona como una recolección de datos y procesamiento de datos de mayor facilidad, ¿no? Algunos métodos para el cálculo como el caudal máximo son, ¿no? El método directo, métodos empíricos, los métodos de número de curvas, los métodos estadísticos y los métodos hidrológicos, ¿no? Ya teniendo el programa abierto, vemos que cuenta con varias pestañas, entre parámetros, regresión, distribuciones, curvas características, aforo, caudales y evapotranspiración. ¿Qué decían, no? Todos hablamos de evapotranspiración, pero no sabemos qué, casi la mayoría creo que no sabemos qué es, ¿no? O qué significa. Que son las pérdidas totales, ¿no? De la evaporación de la superficie evapotranspirable del suelo más el agua y más la transpiración de las plantas, ¿no? Empezando con un pequeño ejemplo, vamos a hacer una distribución normal, ¿no? Para ello tenemos que tener nuestros datos en Excel. Tanto se comenzará, ¿no? Con el programa de Hidroesta, comenzamos a abrir con el programa de Excel, que nos ayuda a facilitar para el ingreso de los datos. Se obtiene un caudal de diseño para diferentes obras públicas, hidráulicas, a partir de un registro histórico. Tenemos de 1981 hasta el 2020. Y luego tenemos el periodo de retorno, de acuerdo al periodo de retorno que nosotros deseamos, ¿no? O de acuerdo al estudio que vamos a ejecutar. Tenemos datos para exportar al Hidroesta, necesitamos solamente trabajar con los datos, con estos datos importantes, no con las fechas. Procedemos a guardar, solamente guardar, y el tipo lo guardamos del año en Excel 93 al 2003, porque superiores a esta no capta el Hidroesta, ¿no?
Ya teniendo abierto el programa, empezamos a importar el Excel para el trabajo, abrimos nuestro archivo y abrimos. Esperamos unos minutos, nos procede a cargar los datos y esperamos y procedemos a calcular. Calculando vemos aquí nuestro valor que nos ayuda, ¿no? Previamente guardado esto, ¿no? A este tipo de distribución tenemos que ver para obtener una gráfica, ¿no? Acerca de la rayita. Acá es el tipo de distribución. Tenemos una rayita azul que nos indica los corales que se ajusta al tipo de distribución que es la del celeste, ¿no? Entonces, cuando vamos cambiando, aplicamos aquí nuestro tiempo de retorno de periodo, que es, digamos, trabajamos con 20 años. Para calcular a 20 años nuestro caudal, tenemos que a 20 años un caudal de 22.38 metros cúbicos sobre segundo. Luego podemos sacar una probabilidad de no excedencia, ¿no? Que dice que a 95%, que quiere decir, ¿no? Que a 20 años es 95% probable, por lo que también podemos calcular, probable que no supere el caudal de 22.38. Luego también la probabilidad de excedencia, ¿no? Que es a un 5%. ¿Qué nos quiere decir, no? Que tenemos un 5% de porcentaje que a 20 años pueda exceder nuestro caudal. Luego vemos cómo se ajusta el delta teórico, ¿no? Que es muy importante para trabajar y para ver cómo se ajusta exacto lo que explicaba, ¿no? La línea azul sobre la línea turquesa. Para ello procedemos allá por los diferentes métodos, por las diferentes distribuciones, como la normal, el logaritmo normal de 2 parámetros, de 3 parámetros, el gamma, en todas estas distribuciones, ¿no? Para ahorrar tiempo yo ya he trabajado, ya lo he estado avanzando y he tenido, ¿no? Como explico, es la normal, tenemos para un logaritmo de 2 parámetros, tenemos para 3 parámetros, y así sucesivamente, ¿no? El tipo de distribución lo que genera es que el ajuste va a esta línea, entonces, el ajuste de la línea, en el sentido, pues tenemos que buscar el tipo de distribución que mejor se nos ajuste para tener que realizar también una lista teórica neta que indica el nivel de ajuste que tiene la distribución. Esta división, por ejemplo, mientras menor sea el valor teórico, pues mejor será la distribución. Ahora procedemos a ingresar un periodo de retorno para trabajar y ver en qué distribución se nos acomoda mejor para ya trabajarlo. Ya viendo y seleccionado, se me ajusta mejor en la que son la de 2 parámetros, ¿no? Que simplemente toma estos datos, o lo que podemos hacer también es probar con todas las distribuciones que se procede, a probar luego comparar el teórico del caso, ya sea la causa que pueda hacerlo. Un resultado obtenido de esto, el caudal, nuestro periodo de retorno y las probabilidades, ¿no? El producto de este trabajo de Hidroesta, una de las pantallas, como se puede decir, es correspondiente al cálculo de distribución normal, se muestra en el cuadro, en la parte azul, ¿no? Aparte, para ver acerca de una discusión importante que nos lleva, discusión o conclusión, como es, ¿no? Que los resultados computacionales obtenidos con las aplicaciones son, en todos los casos, más aproximados, ¿no? Lo podemos hallar por Hidroesta o por el programa Excel, que son muy aproximados. El Hidroesta también nos representa una contribución para simplificar los estudios hidrológicos, que es importante, ¿no? En la proporción de herramientas novedosas, que es fácil de utilizar, tanto como mencionaba para un ingeniero civil, un ingeniero agrícola, para todos los estudios hidrológicos. También nos permite simplificar el proceso de la abundante información y cómo procesarla, ¿no? Eso sería todo por mi parte, ingeniero. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, para hacer la crítica, ¿no? El primero que expuso fue López Heras. Bueno, básicamente su posición consiste en la parte teórica, ¿no? Y bastante pequeña, por decirlo así, ¿no?
Luego expuso Damasino con otra parte teórica, pero centrándose ya en un poco más de investigación, en lo que son las tesis, en lo que son proyectos reales, como el caso de Tingo María, que me ha gustado bastante. Y último, Raúl, que es Paul, perdón, que es la parte que más me ha gustado, que se ha concentrado bastante ya en la parte de software mismo, ha mostrado sus Exceles, etcétera, ¿no? Entonces, ha estado haciendo una exposición bastante bien, diría yo. Quizás como son tres nomás, no habrán podido indagar más, pero me hubiera gustado ver más cosas, porque el esto tiene una potencialidad grande, ¿no? Quizás por ahí una aplicación real, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería por parte de mi parte de la crítica al grupo. Eh, Ahora vamos a pasar con esto vamos a pasar a hacer clases, ya tenemos que avanzar con las clases.